No shit. What the fuck was that? La rebelión se justifica la rebelión. Cuando luchamos, cuando broncamos, cuando buscamos la revolución. La rebelión se justifica la rebelión. En los barrios, allá en el campo, por la organización. Gobierno que vulnera los derechos laborales, los dueños del país, las mafias estatales, poderes imperiales, criminales que de fuera nos endeudan pa' que demos minerales. Despidos intempestivos, explotación, muchos llegan del campo a la ciudad. No encuentran ni trabajo pa' vender su explotación. Vendedores ambulantes de este fucking capital. Gobierno de mierda, roban a la gente, son los delincuentes, dejaron de ley. Merecen la horca y la guillotina, mafias asesinas merecen violencia. Pregunta por qué, se roba tu vida ese puto burgués. Pregunta por qué, debemos poner este mundo al revés. Ofrecen y no cumplen, con sus chapas no me asusto. Es hora que las clases explotadas se junten y les entren a tiros, porque rebelarse es justo. La rebelión se justifica la rebelión. Cuando luchamos, cuando broncamos, cuando buscamos la revolución. La rebelión se justifica la rebelión. En los barrios, allá en el campo, por la organización. Lanzamos el dado por la clase obrera, trabajo de hormiga, decisión y entrega. No es gente borrega, es gente certera. Mi clase te empila, balacera, medera. Antipopulares vendidas a los dominantes, imperio gigante que jode estas tierras con lucha constante. Le daremos guerra al hijo de perra parásito que vive del trato burocrático, contra el reformismo y los electoreros, contra el correísmo corrupto antiobrero, contra Nebot y esos politiqueros que mueven las fichas del puto gobierno. Por ti, por mí, por nuestros derechos, si nos tira mal la ponemos del pecho, es un La rebelión se justifica la rebelión. Cuando luchamos, cuando broncamos, cuando buscamos la revolución. La rebelión se justifica la rebelión. En los barrios, allá en el campo, por la organización. Damn. No shit. What the fuck was that? La rebelión se justifica la rebelión. Cuando luchamos, cuando broncamos, cuando buscamos la revolución. La rebelión se justifica la rebelión. En los barrios, allá en el campo, por la organización. Gobierno que vulnera los derechos laborales, los dueños del país, las mafias estatales, poderes imperiales, criminales que de fuera nos endeudan pa' que demos minerales. Despidos intempestivos, explotación, muchos llegan del campo a la ciudad. No encuentran ni trabajo pa' vender su explotación. Vendedores ambulantes de este fucking capital. Gobierno de mierda, roban a la gente, son los delincuentes, dejaron de ley. Merecen la horca y la guillotina, mafias asesinas merecen violencia. Pregunta por qué, se roba tu vida ese puto burgués. Pregunta por qué, debemos poner este mundo al revés. Ofrecen y no cumplen, con sus chapas no me asusto. Es hora que las clases explotadas se junten y les entren a tiros, porque rebelarse es justo. La rebelión se justifica la rebelión. Cuando luchamos, cuando broncamos, cuando buscamos la revolución. La rebelión se justifica la rebelión. En los barrios, allá en el campo, por la organización.
Lanzamos el dado por la clase obrera, trabajo de hormiga, decisión y entrega. No es gente borrega, es gente certera. Mi clase te empila, balacera, medera. Antipopulares vendidas a los dominantes, imperio gigante que jode estas tierras con lucha constante. Le daremos guerra al hijo de perra parásito que vive del trato burocrático, contra el reformismo y los electoreros, contra el correísmo corrupto antiobrero, contra Nebot y esos politiqueros. El gobierno uribista de Duque y su política criminal, fortaleciendo el paro general indefinido. ¿Y por qué el pueblo se levanta? Porque el pueblo ya no aguanta. La reforma tributaria era apenas la punta del iceberg, porque en medio de la pandemia el pueblo colombiano, además de ser sometido al hambre y a la miseria, fue sometido a la muerte, gracias al sistema de salud que abandonó las demás enfermedades y que no ha podido lidiar con el fenómeno de la COVID-19, pero también con la continuación de los asesinatos a dirigentes de todos los sectores, con masacres a la juventud en cuanta fiesta pudiera estar, y a los niños, porque según estos verdugos, son máquinas de guerra. A todo esto se suman las reformas que cocinaron mientras el pueblo estaba confinado en medio de un montón de necesidades. Reforma tributaria, reforma a la salud, decretos de trabajo por hora, ley de trabajo en casa, en fin, todo el paquetazo contra el que se manifestó el pueblo el 21N de 2019 en su esplendor. Los ricachones pretendieron concretar las medidas de sus amos imperialistas a través de la OCDE, pensando que el pueblo se quedaría callado. Pero muy a pesar de sus deseos capitalistas y medidas nefastas, muy a pesar de sus decretos impidiendo la movilización y de sus confinamientos, queriendo encerrar nuevamente al pueblo, muy a pesar de la agudización del terrorismo de Estado, las masas salieron desde este 28 de abril y ya no quieren encerrarse más. Lo que los dirigentes de las centrales y el Comité Nacional de Paro pretendían configurar como una simple movilización, se mantiene hoy en las calles demostrando la indignación, rebeldía y combatividad principalmente de la juventud. La respuesta del Estado de los ricos es la muerte, el terror estatal, la bota militar que pisotea, desaparece y asesina. Hoy son decenas de muertos, cientos de heridos y miles de detenidos arbitrariamente, y un número desconocido de desaparecidos. Estas cifras duelen, por supuesto que sí, pero sobre todo hacen crecer la ira, indignación y odio hacia los ricachones y sus verdugos, representados en sus fuerzas militares y paramilitares. Odio hacia su institucionalidad que aplaude la masacre en el marco del paro nacional, que soslaya la injusticia y asesinato con programas de televisión como el que a diario hace Duque, o pasando vacaciones en sus fincas como lo hizo el disque defensor del pueblo. El paro mismo demuestra que el Estado de los ricos no le sirve al pueblo. El paro mismo demuestra que las masas pueden organizarse y tomar sus propias decisiones, como ya se está haciendo con las asambleas populares en Sameco, en las localidades, barrios, comunas y veredas. Por eso, hoy, a la par de la lucha en las calles, deben organizarse los encuentros o asambleas en todos los sectores, para reorganizar las fuerzas, definir los objetivos del paro, que evidentemente no eran solo contra la reforma tributaria, y preparar mejor la respuesta al terrorismo de Estado. Los jóvenes estudiantes y obreros, los trabajadores de todos los sectores, los campesinos e indígenas, serán por sí solos capaces de tomar las decisiones correctas. Solo requiere encontrarse, juntarse, poner sobre la mesa las exigencias y necesidades, acordar que el paro es la forma de conquistar lo que se exige y continuar más organizadamente en las calles. Los compañeros, a extender y generalizar este paro, que nuestros muertos no hayan dado su vida en vano ni por subir uno u otro candidato. Es hora de exponer las exigencias centrales del pueblo colombiano en un programa inmediato y exigirlas hasta que se vuelvan ley. De lo contrario, seguiremos en las calles. Lo que se ha vivido estos días es claramente una gran huelga política de masas y es necesario sostenerse y avanzar hasta hacer retroceder a los explotadores y su Estado. Comités de Lucha, Colombia.
mayo 4 de 2021. Muy buenas noches, compañeros y compañeras que están viendo esta transmisión muy valiosa y muy importante, porque en esta ocasión se va a dar la oportunidad para conversar con dos compañeras desde Colombia que nos permitan aclarar el panorama que se está viviendo respecto a la situación de Colombia, cuanto también a la lucha popular. Les invitamos a que todos ustedes manden sus saludos tan afectuosos como se está viendo en la caja de comentarios, así como también que envíen las preguntas que tengan para las compañeras, que al final de esta transmisión le daremos paso para que ellas nos puedan responder. En esta noche estamos con las compañeras Carmen Muñoz del Comité de Luchas y también con la compañera Ivonne Bolaños de la Escuela Sindical María Cano. Compañeras, muy buenas noches. Les doy la palabra, por favor, para que tengan la introducción, presenten sus espacios y podamos irle dando hilo a todo esto. Ivonne. Dale. Buenas noches. Primero a ustedes, compañeros de Vientos del Pueblo, por hacernos esta invitación. Y buenas noches a los que nos están viendo y que nos están enviando saludos combativos y revolucionarios como afectivos. Nosotros, pues, somos la Escuela Sindical María Cano, una organización que trabaja por la reestructuración del movimiento sindical, que no significa más que transformar el sindicalismo, es decir, convertirlo de verdad en organizaciones que defiendan los derechos de los trabajadores y que no sean usados como trampolines para nada más, ni para la politiquería, ni para beneficios particulares, solo para la clase trabajadora, que es el objetivo que deberían de cumplir. Y en ese trabajo, pues estamos y estamos extendiendo lazos con otros tipos de organización. Muchas gracias de nuevo por invitarnos y pues quédense con nosotros para que entendamos un poco lo que está pasando y gracias si nos ayudan a difundir, porque en este momento estamos sufriendo desde Colombia un ataque, digamos, a la difusión de lo que está pasando, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches para todos y vemos que hay una magnífica audiencia. Muchas gracias a los compañeros que nos invitaron para compartir un poco la experiencia de lo que estamos viviendo ahorita en Colombia, que es una experiencia grandiosa, maravillosa, y pues allá en un país donde también ya han pasado por estas experiencias y nos ayuda un poco a entender y a crecer, a entender lo que está pasando acá, lo que está pasando en otros países. Los comités de lucha pues llevan un trayecto pues de trabajo ya bastante amplio. Precisamente iniciaron su trabajo durante el primer mandato de Álvaro Uribe, y ahí se logró avanzar mucho, se han tenido muchas experiencias de éxitos, de fracasos, de aprendizajes, pero pues es el trabajo de los comités de lucha, estar con el pueblo, estar con las masas, para ayudar un poco a llevar la conciencia y elevar la conciencia del movimiento espontáneo hacia un futuro mucho mejor. Muchísimas gracias de nuevo. Compañeras, voy a comenzar señalando una tesis importantísima y es que entendemos que el imperialismo se encuentra en una fase de callejón sin salida, donde la tasa de ganancia de los imperios ha bajado, especialmente del imperio estadounidense con la emergencia del imperialismo chino, y que esa pugna por los mercados finalmente deviene en una serie de medidas que obligan a que se apliquen algunas políticas completamente antipopulares, políticas de precarización laboral, y que todas estas políticas en última instancia detonan en una serie de rebeliones populares. Con esta introducción quisiera preguntar primero a la compañera Carmen, ¿qué es lo que está ocurriendo en Colombia? Porque se detona un movimiento popular muy importante y quisiéramos saber qué es lo que pasa en la situación actual. Pues en Colombia se ha presentado una gran huelga política de masas, porque ese levantamiento del pueblo es ya cansado de una situación de hambre,
de explotación, de opresión, de intensificación del terrorismo de Estado, es decir, de todas las políticas antiobreras y antipopulares que este gobierno y este Estado aplican precisamente para descargar esa crisis del capitalismo, esa crisis que venía desde antes de la pandemia y que en este año que llevamos pues con esa pandemia han querido descargar sobre el pueblo, sobre los hombros de la clase, de los trabajadores y de todo el pueblo trabajador. Entonces el pueblo ya cansado de esto porque los ricos, la burguesía, los terratenientes han venido exigiendo y pidiendo sacrificios, ¿sí? Pero vemos en la práctica que esos sacrificios los está poniendo, quien está sacrificando todo es el pueblo, son los de abajo, son los obreros, los campesinos, los indígenas, mientras que los ricos, los burgueses, los terratenientes son los que se han llevado todos los beneficios económicos, el capital financiero que es lo más leonino y lo que más ahorca en estos momentos en la fase superior pues que estamos viendo que es el imperialismo, es el capital financiero. Entonces toda esta crisis la han descargado sobre el pueblo trabajador. El pueblo ya cansado dijo, ya no más, que la crisis la paguen los ricos. Se ha perdido el miedo a todo, el miedo a la pandemia, el miedo al virus. La gente está dispuesta ya a que dice, nos morimos por COVID, nos morimos en la calle poniendo el pecho, pero ya no estamos dispuestos a seguir soportando estas condiciones. Una crisis que venía, decíamos, de antes de la pandemia, pero que efectivamente durante este año el gobierno, que hace parte pues del Estado burgués, que defiende a los ricos, se ha dedicado, mientras nos ha encerrado, se ha dedicado a aprobar leyes, decretos, medidas, a todas a favor pues de los de arriba. Entonces, es decir, ya lo que hoy estamos viviendo en Colombia es algo superior incluso que lo que quedó suspendido, roto en cierta forma a finales del 2019. Hoy estamos viendo todo esto producto de esa crisis, una crisis social, se han intensificado, se han profundizado esas contradicciones las contradicciones principalmente entre los de arriba y los de abajo, o sea, entre los explotadores y los explotados, entre la burguesía y el proletariado. Esas contradicciones se han intensificado, se han profundizado, llevando a una crisis social en todos los sentidos, en lo económico, en lo político. Entonces, esto hace también que se presente un gran choque social, un gran estallido social, donde el pueblo se decide a pasar incluso por encima de sus direcciones, de las direcciones del Comité Nacional de Paro, se deciden a estar en las calles enfrentando al Estado sin ningún temor. Se ha venido comprendiendo la importancia de avanzar en esa unidad, que eso también es decir, ganando confianza en su propia fuerza, en su propia unidad y que los derechos se defienden y se conquistan es en la calle, ¿sí? Con la lucha directa, con la unidad. Entonces, eso se ha venido presentando en estos últimos días en Colombia, es decir, ya un estallido social fuerte que se veía venir hace mucho rato, pero que se profundizó en estos momentos. Entonces, vemos pues que digamos, la punta y lo que llenó la copa fue la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria, cuando el pueblo dijo no es posible, nos tienen aguantando hambre, no tenemos la vacuna, nos están imponiendo pues el trabajo presencial sin imponer, por ejemplo, en los maestros, en los estudiantes también, la presencialidad o la alternancia, que esto atenta contra la vida de los profesores, de los alumnos y de las familias, ¿sí? Sin ninguna
garantía pues de que estuvieran a salvo, de que no se fueran a contagiar, el sistema de salud totalmente colapsado, ¿sí? Los médicos, las enfermeras, todo el personal de la salud trabajando en unas condiciones deplorables. Entonces, en un momento así, y que quisieran aplicar una reforma tributaria que todavía era mucho más lesiva, que atentaba mucho más contra los derechos de los trabajadores de todo el pueblo, pero dijo no, ya no más. O sea, ese fue el detonante, pero son muchos los motivos por los cuales el pueblo está en las calles. Entonces, es un gran avance en ese sentido de que el pueblo ha ganado mucha confianza en su fuerza, en su independencia, en comprender que se tiene que seguir es por ese camino, no por el camino de la conciliación y la concertación, como se dice desde los comités de lucha, seguir por el camino de la independencia, con total independencia del Estado, de los politiqueros, de los dirigentes conciliadores y entreguistas, ¿sí? Es decir, eso ha sido un gran avance y mucho, vuelvo y digo, mucho más arriba de lo que se presentó en el 2019. Muchísimas gracias. Creo que es importante señalar a este punto que no solamente pues, se presentan como unas rebeliones populares aisladas, sino más bien incluso que cada uno de los espacios explotados empieza a ver un reflejo importante de otras luchas a nivel internacional. Ya lo vimos en 2019, en octubre, cuando tuvimos nuestra propia experiencia aquí en Ecuador. Más adelante se presentaría la rebelión popular en Chile y que a pesar de la farsa de la constitución que se está aplicando, más allá de eso, hay muchísimos sectores que continúan en pie de lucha, que continúan organizándose, y eso es bastante importante de tomar en consideración. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Y por ahí va la pregunta que le voy a hacer a usted, Ivonne, en este momento. ¿Por qué se producen estos estallidos sociales, estas rebeliones populares? ¿Por qué estamos, no sé, frente a un escenario distinto? Ya, bueno, creo que la compañera Carmen ahí adelantó un poquito también de la respuesta, pero efectivamente reconocemos que estos no son escenarios aislados o que sea solo en Colombia, esto es una cosa generalizada en el mundo entero. De pronto, acá sí está pasando que hace muchísimo tiempo no nos levantábamos y, por ejemplo, en la ciudad en la que yo me encuentro en este momento, que es Cali, hemos vivido algo que nunca habíamos visto, ni la generación de los chicos que están poniendo el pecho, ni nosotros, pero que sí hemos tenido que cargar históricamente con algo que es, como bien lo sabemos, pues el imperialismo. Y el imperialismo, digamos que como está viendo que este sistema se está muriendo, este sistema no funciona más, este sistema está acabando con la naturaleza, con la vida de los seres humanos, con la salud, con todo lo que signifique vida está acabando para aumentar las ganancias de unos pocos. Entonces, como están viendo que están muriendo, están viendo cómo recuperarse. Y la forma de recuperarse los imperialistas es imponiendo unas medidas económicas, digamos, en países como los nuestros, Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, bueno, los países que somos, digamos, que dependemos de ellos en alguna medida, y entonces a través de sus organizaciones mundiales como el Banco Mundial, como la OCDE, como el Fondo Monetario Internacional, imponen unas medidas económicas para poder venir al país supuestamente a generar empleo y hacer inversión extranjera. Y eso lo vemos reflejado en nuestros, por ejemplo, acá en el Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo que pone el gobierno, digamos, cuando inicia, entonces nos dice que va a aumentar la productividad y la competitividad, pero como trabajadores tenemos que asustarnos cada vez que vemos esas palabras competitividad y productividad, porque significa que nos van a reducir los beneficios, que nos van a masacrar, que nos van a explotar laboralmente y que eso va a redundar en ganancias para ellos y en pérdidas para nosotros. ¿Cuál fue la forma que encontraron aquí y también en países como, pues, como Ecuador, como Chile, de implementar este tipo de reformas completamente dañinas para
para obedecer al imperialismo, este tipo de reformas completamente dañinas que nos destruyen y que llevan a la clase trabajadora a un nivel en el que decimos, no, ya no podemos, ya no podemos. Ese es el escenario en el que estamos. Por órdenes del imperialismo, los países, digamos, como el nuestro, se acomodan a las órdenes que ellos dan y a través de leyes y decretos pretenden imponernos esas medidas y llevarnos a un rincón sin salida que nos tiene ahora en esta situación, que si bien es bella porque es un despertar de nuestros pueblos, ¿cierto? Es dolorosa porque son nuestros chicos los que están muriendo, porque es nuestros compañeros los que están dando la vida, digamos, es una cosa fuerte de vivir, pero que sabemos que si no la hacemos, esas órdenes imperialistas, esas órdenes que ellos están haciendo para tratar de rescatar lo que les pasa en este sistema caduco que ya no funciona, entonces nos van a llevar a la muerte, nos van a llevar a vivir como unos totales esclavos, y si es algo que sabemos es que no podemos pues llegar allá. Entonces digamos que todas esas condiciones se han acumulado y han generado esta situación que estamos viviendo aquí, que ustedes ya han vivido, que acabaron de vivir en Chile y que están viviendo en otras partes del mundo. Ahí pues como para redondear. Me gustaría también que nos puedan un poquito aportar sobre, ya se ha hablado de las condiciones previas, tanto políticas como económicas, que estaba viviendo Colombia antes de la pandemia. Sin embargo, lo que hay que reconocer es que la crisis sanitaria llega para instaurar nuevas formas. Nosotros desde Ecuador pues hemos catalogado como una excusa para que las burguesías puedan introducir medidas mucho más lesivas al pueblo. No sé, de pronto, si usted, Carmen, nos puede detallar un poco qué pasó con la pandemia, con las condiciones del pueblo colombiano. Sí, así en pocas palabras, pues efectivamente las condiciones empeoraron terriblemente. Desempleo, según unas cifras pues del DANE, que es la entidad pues del Estado que aquí hace los estudios y el conteo y las estadísticas pues del empleo y desempleo en Colombia. A marzo del 2021 es del 14,2%. En el 2020 fue del 12,6% y cerró en 15,9%, es decir, una tasa altísima, pero esta no es la cifra real. Nosotros sabemos que ellos maquillan estas cifras porque no tienen en cuenta realmente el empleo informal, que ha crecido muchísimo, porque durante la pandemia hubo miles de despidos, o sea, despidos masivos, cierres de empresas. Entonces, todos estos obreros que han sido lanzados a las calles, que han perdido su empleo, se han visto obligados al rebusque, al empleo informal. Es para el DANE una persona que vende dulces en un semáforo o que canta en un bus, por ejemplo, para ellos cuenta como una persona que tiene trabajo. Entonces las cifras de desempleo son muchísimo más altas. El desplazamiento también aumentó inmensamente. En los primeros 3 meses nomás de este año han sido 65 los eventos pues de desplazamiento, que eso involucra pues a muchas familias, ¿no? Según una institución de INDEPAZ, en enero del 2021 eran 15,000 los desplazados solamente en enero. ¿Sí? Aumentaron 77,000 respecto al mismo periodo del 2020. Aumentaron las masacres. Hasta el 5 de abril, en lo que va corrido de este año, hasta el 5 de abril, fueron 25 masacres. Líderes sociales asesinados desde los diálogos de paz, desde que firmaron esos diálogos de paz en diciembre de 2016. Al día de hoy, según cifras pues, de instituciones que hacen estos estudios también, van más de 904 y
y además de eso, desmovilizados. Otras cifras, pues, para otras instituciones son más elevadas. Ha aumentado los feminicidios, el maltrato hacia la mujer, las enfermedades ocasionadas por el encierro y por el trabajo en casa. Ha aumentado la pobreza, la miseria, ha aumentado la muerte y las enfermedades que no son catalogadas, que no están dentro del COVID, pues, del COVID, sino por otro tipo de enfermedades, y las muertes por enfermedades que no son tratadas por lo que decía ahorita, la situación y el sistema de salud totalmente colapsado y que no hicieron nada, absolutamente nada para mejorarlo. Entonces hay ha aumentado también en este sentido. Ha aumentado pues la aprobación de decretos como el trabajo por horas. Ha aumentado, aprobaron pues la ley de trabajo en casa, ¿sí? O sea, eso ya es un hecho, que esto golpea terriblemente los derechos de los trabajadores, la organización sindical, todos los derechos, porque ya no van a responder pues por salud, por pensión, por transporte, o sea, cercena totalmente los derechos que los trabajadores han conquistado, también en lucha que les ha costado sacrificio, sangre. Entonces, barren con todos esos derechos. Eso y mucho más ha empeorado, pues ha llevado a que empeoren las condiciones del pueblo trabajador en Colombia, de la clase obrera. Como ustedes bien han señalado durante todo este espacio, existen varias razones por las cuales finalmente el pueblo se levanta. Entre ellas, pues la gota que derrama el vaso es el proyecto de ley de la reforma tributaria. Entonces, se levanta el pueblo colombiano, se frena este intento de ley de reformar. Sin embargo, a través de las declaraciones de Duque parece que no queda como tan claro, ¿no? Y yo me pregunto, quisiera preguntarle a la compañera Ivonne, ¿es real? ¿Se frena completamente la reforma tributaria? Y, por otro lado, también quisiera preguntarle, ¿es suficiente hablar de frenar, de parar, de quitar la reforma tributaria, o las consignas van más allá? No, pues, digamos que ya existían, como pues lo han mencionado, condiciones previas que ya nos tenían, digamos, saturados hasta el cuello como clase trabajadora. Pero aparte meten esta reforma tributaria lesiva que atenta contra todo. No había, es decir, llegaron al descaro de subir combustibles, al descaro es decir, eso es un robo absoluto y directo a la clase trabajadora. Y uno diría acá en Colombia, no, es que no era un robo armado, es un robo armado, porque estaban ellos cubiertos siempre, digamos, en la pandemia, mandaban a todas sus fuerzas policivas a las calles, así que como de una forma de decir no salgan, ¿cierto? Hace una semana que salió a decir pues el presidente que la reforma tributaria se retiraba, digamos que acá en la ciudad se vivió como un momento de silencio por un lado y como desconcierto, porque confunde un poco, ¿cierto? Si salimos con esa consigna no a la reforma tributaria, pues como que esperábamos, tal vez existía la posibilidad de que la gente dijera, bueno, vamos a bajarle un poquito a la lucha, pero no, porque ellos no hablaron de retirar, para que la gente que nos está viendo y ustedes que están en otro país lo entendamos, porque la prensa internacional, yo sé que también, como también es imperialista, también se presta, digamos, para esas cosas. La reforma no la han retirado y no han dicho que no la van a hacer. La reforma va a ser modificada en otro proyecto de ley y la van a volver a radicar. Incluso hace 2 días el presidente estuvo discutiendo sobre ese proyecto de ley para volver a radicarlo. Entonces, quieren apagar el fuego de la gente diciendo que la retiraron y metérnosla otra vez, quitándole una cosita o poniéndola bonita, o como yo les digo a alguna gente, poniéndola en hojitas rosadas, a ver si de pronto nos convence de esa manera, florecitas, a ver si de pronto borra toda la sangre que se ha quedado en la calle en estos días, pero no es real, es falso, y nos están queriendo convencer con falsedad. Y por otro lado, no tenemos solo esa reforma, tenemos una reforma que junto a esa
es la reforma a la salud, es decir, es atenta contra nuestros ingresos, y por otro lado tenemos un proyecto de ley 010, que es la reforma a la salud, que pretende pasar, es decir, nosotros ya tenemos un servicio de salud pésimo, horrible, tenemos que esperar un mes, tenemos que esperar 2 meses para que nos atiendan en una EPS, que es pues los lugares en donde te atienden si pides una cita médica. Hay gente que tiene cáncer y hay gente que ha tenido enfermedades graves y se ha muerto en la puerta de un hospital esperando una cita. Aparte, tú vas a un médico y tienes que pedir que te dé la autorización. El médico te la da y tienes que ir a autorizarla a la EPS, y te la dan y tienes que ir a autorizarla a otro lado. Es decir, es una cosa absurda y es un paseo de la muerte la salud. Pero no contentos con eso, nos quieren quitar lo poquito que se puede rescatar de ese sistema de salud y nos quieren poner a comprar seguros privados por cada patología que tengamos. Es una cosa ilógica. Y pues lógica para ellos, pero para uno que es una persona que no es un parásito y que está acostumbrado a trabajar por lo suyo, pues para uno es irrisorio que quieran hacer algo como eso. Por otro lado, tenemos el robo a las pensiones, que fue aprobado, fue un decreto aprobado el 1174 en febrero, y es un robo directo a las pensiones de la gente. Quieren robar y cambiar el régimen de prima media, que es como el régimen público, para que vayamos a aportar a fondos privados. Y ay, es una sorpresa que los dueños de los fondos privados son los mismos dueños de los bancos. Yo sé que uno nunca se esperaría eso, pero digamos que por beneficiar a los banqueros, entonces le roban la plata a la gente pensionada que ha construido la riqueza de todos estos años, y se la van a echar al bolsillo de ellos para masacrar, pues digamos, a esta población. Y por otro lado, tenemos las condiciones de vida, que no se invierte en salud, no se invierte en educación. Esta ciudad, en este momento que hay bloqueos y que hay como 21 bloqueos en toda la ciudad de Cali, la gente dice, no, es que no se puede pasar, no se puede bloquear. En Cali tampoco es que haya una buena movilidad. No hay una calle en la que no haya huecos. No se invierte nada en calles, no se invierte nada en colegios, no se invierte nada en nada. El sistema de transporte que la prensa, digamos, ha mostrado como quemándose, no es público, es privado. No reinvierte nada en la sociedad. Y digamos que toda esa rabia, toda esa indignación que tenemos de tantos años de saqueo es lo que ha generado toda esta situación. Entonces, las consignas del paro no van solo a la reforma, van a que deroguen todas esas reformas y a que generen unas consignas dignas de vida, y que digamos, hombre, no somos esclavos, nos merecemos lo que estamos pidiendo porque producimos todo. Entonces, ahí qué pena que me emocione, pero es que la verdad es que lo que está pasando es una cosa muy, como les decía, muy dual, porque es muy triste ver a nuestros muchachos muertos, porque la mayoría de los que han muerto son chicos, y a ellos tranquilos, a puerta cerrada, negociando decretos, aún en medio de la situación en que estamos viviendo. Ahí, gracias. Muchísimas gracias. Tocaste un tema muy importante que es con el que me quiero ir con Carmen, y es respecto a que los levantamientos populares, en última instancia, Carmen, generan también una respuesta por parte del Estado. Como nosotros lo hemos entendido, hay una política desde el imperialismo de fascistización, en la que se promueven pues una serie de políticas, un marco jurídico que respalda una serie de instrucciones a nivel policial, militar, y también un discurso y todo un aparato ideológico conformado hacia una represión cada vez más brutal de los levantamientos populares. Aquí en Ecuador, solamente para hacer una introducción muy rápida, debemos nosotros recordar que tras la rebelión el levantamiento popular que se llevó a cabo en 2019, producto de este quitar subsidios a la población, cuando termina el periodo del levantamiento popular, pasan unos meses y lo primero que hace el gobierno es invertir mayor cantidad de dinero en armar a la policía y armar a los militares. Más adelante, 1 o 2 meses después, es súper interesante ver cómo dentro del Código Orgánico Integral Penal existe esta figura de exclusión de antijuricidad que finalmente permite que el uso de la fuerza policial
y de los agentes penitenciarios no tengan ningún tipo de infracción penal en caso de que ellos hayan cometido alguna lesión, algún daño o alguna muerte mientras están cumpliendo sus actividades. Y hace no mucho, nuevamente quieren implementar eh, esta ley de uso progresivo de la fuerza, que si bien en este momento la Corte Constitucional lo ha determinado como una serie de cuestiones anticonstitucionales y que por eso no da para... No podemos olvidarnos que esta no es la primera vez que intenta ingresar esta ley, sino que hace más o menos un año fue la misma jugada y que vemos, ¿no? Cómo todo se vuelca hacia formar niveles más altos de represión contra la gente que protesta, contra el pueblo organizado. Eso dentro del marco jurídico. Ahora dentro del nivel ideológico tenemos también discursos que están metiéndose ahí, que están jugando, donde los medios de comunicación tienen su parte, donde también los gobiernos tachan de vándalos, de rebeldes y pues finalmente se genera como todo un espectro que lleva hacia la legitimación de que puede existir un discurso contra la protesta social. Quisiéramos saber en Colombia cómo funciona en este sentido, cómo ha actuado el gobierno. Pues efectivamente también hay una tendencia hacia el fascismo, ¿no? O sea, pero este gobierno es un gobierno con una careta democrática. O sea, no es un gobierno fascista todavía, pero aplica muchas de esas medidas que lo pueden catalogar hacia allá. Por ejemplo, ahora durante la pandemia desconoció totalmente, pues voy a permitirme leer una frase que de la Tercera Internacional, del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. Dice: la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chauvinistas y más imperialistas del capital financiero. Ese es el fascismo en el poder, ¿no? Esto tiene mucho de eso, porque durante la pandemia, el año pasado, este gobierno desconoció totalmente al Congreso para aprobar sus leyes, por ejemplo. O sea, es una máquina de que esto viene, pues, se ha intensificado y tiene ese tinte. Es un gobierno mafioso, paramilitar, terrorista, que desde cuando hubo el primer gobierno de Uribe en el 2002, sí, muy a comienzos del 2000, fue donde se presentó incluso un número mayor de masacres, de desplazamiento. Esto venía ya, pero fue el que trabajó, fue, como le dicen, el papá de las autodefensas, de todos estos grupos, pues, que trabajan de la mano, pues, con las fuerzas militares del gobierno, del Estado. Y se vino intensificando esta política de terror. Desconoce entonces estos otros aparatos, esas otras instituciones del Estado, del gobierno. Además de eso, tiene a su favor jueces, magistrados, abogados. Toda esta maquinaria lo hace ver como un gobierno de tinte fascista, ¿sí? Un régimen fascista. Y obviamente la respuesta de este régimen fascista, como es un narcotraficante, terrorista, es responder con la violencia, con la represión fuerte, con la bota militar, con la bayoneta. Si bien el Estado y la respuesta del Estado ante cualquier levantamiento siempre es la represión, y lo hemos vivido históricamente en la huelga de las bananeras, el 1 de mayo, es decir, muchas experiencias históricas nos han mostrado que esta es la respuesta del Estado, que el Estado es una máquina de opresión, de represión, y que aplica el terror estatal. Y en estos momentos, cuando la crisis económica, la crisis del capitalismo se ha profundizado, también entonces esta forma de cómo los burgueses a través de su Estado responden
es intensificando el terror estatal. Porque lo que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, también es una crisis en ese sentido, en lo político. Por ejemplo, ellos están divididos también por arriba, tanto así que ahorita, durante todos estos días, y para calmar el ambiente pues, de lucha y manifestación, están llamando a todas las organizaciones, a todos los partidos, sean de su partido, a todas las organizaciones, o no sean de su partido, liberales, conservadores, a que se unan y hablen para llegar a un acuerdo, dicen ellos, a un consenso para organizar la reforma, que como decía ahorita Ivonne, eso no se ha echado para atrás, se frenó con la lucha. Entonces, eso intensifica esta forma de represión y esa ha sido la respuesta, una respuesta brutal. ¿Sí? Tenemos en algunas cifras que nos muestran algunos medios, hay más de 379 desaparecidos, hay muchos detenidos, las cifras que dan son 24 muertos, pero seguramente son muchísimo más, ¿sí? Entonces es aplicar a sangre y fuego las medidas del Estado. Esa es la respuesta que ha dado el gobierno y este gobierno que tiene ese tinte, o sea, este régimen que tiene ese tinte pues de fascismo, pero todavía no lo es, porque guarda todavía una careta democrática el hecho de que, por ejemplo, de llamar a sus partidos, a los partidos de oposición y a su misma gente, eso, y quizás ahorita empiecen a llamar para ministros, entonces a gente de la oposición, a conservadores, a los que se le han opuesto siempre, para poder, en cierta manera, limar un poco esa crisis que se viene dando. Pero en realidad es un gobierno dictatorial, narcotraficante, terrorista, paramilitar, eso lo sabemos, ¿sí? desde siempre, y con la época, pues sobre todo estos 20 años desde que está Uribe, pues desde que está el uribismo en el poder. Esa ha sido la respuesta de este gobierno a las protestas, porque para ellos todo el que se rebele es un comunista, es un revolucionario, y todo comunista y todo revolucionario tiene que ser asesinado o desaparecido. Hoy no estoy segura si aprobaron, pero lo de la conmoción interior, creo que sí. Eso es típico de un gobierno fascista. Como señalas, Carmen, creo que es importante tomar a consideración que para la aplicación de todas estas políticas no solamente es necesario la actuación de la burguesía, sino que sabemos que también están presentes elementos reformistas, revisionistas, pseudoprogresistas, que lo que hacen es ser bomberos de la lucha social, que buscan camuflarse dentro de las clases explotadas, dentro del proletariado, para no dar un cauce revolucionario, sino para frenar los levantamientos y el avance de la lucha social. En ese sentido, quisiera preguntarle a Ivonne, ¿cuál es el papel que cumple en Colombia el reformismo, este pseudo progresismo, el revisionismo? Ese es, digamos que una de las cosas más fuertes que enfrentamos desde la escuela sindical, y es ese oportunismo metido en las organizaciones obreras, representado en distintos partidos políticos en ocasiones, pero a veces ni siquiera en partidos políticos, sino en grupos, y van entrando, digamos, en las organizaciones proletarias, sean del carácter que sean, en las organizaciones populares de estudiantes, en las barriales, en el movimiento indígena, en todos lados, y se aprovechan, digamos, de la lucha de la gente y cabalgan, que es la mejor palabra para eso, sobre la gente, orientándola hacia las urnas para poder, digamos, ganar un beneficio particular y anular la lucha que venimos dando pues por un bien común. El papel del reformismo y el pseudoprogresismo en este caso, pues el papel del reformismo ha sido ese,
ha sido empezar a minar la lucha que surgió espontáneamente, que tomó la dirección que tomó porque, pues, como decimos, la gente estaba harta, estábamos hartos de lo que estaba pasando, pero han empezado a minar distintos sectores porque lo que quieren lograr es como empezar a separar en sectores, y entonces tenemos a partidos en los que milita, por ejemplo, gente de las centrales obreras. Por eso es que nosotros desde la escuela también decimos que el movimiento sindical debe ser independiente, independiente de la politiquería burguesa, porque si no va a terminar llevando a la gente a que vote por ellos y finalmente terminamos siendo iguales. Es en lo que llevamos desde el 70, que no conocíamos nosotros un paro de estos, en el que todo se orientó para allá y luego perdimos, digamos, las conquistas que tuvimos a sangre en la calle. Entonces ha sido empezar a minar la lucha del pueblo para llevarla hacia las elecciones del 2022, que están cerca, ¿no? Entonces, digamos que se escuchan a veces hasta con discursos bien, ¿cómo se dice?, revolucionarios en la calle y de no estar de acuerdo y no sé qué, pero la verdad es que van un momentico, se toman las fotos, hacen el video y se van otra vez para sus lugares en los que están protegidos, pero sí queriendo orientar la lucha del pueblo hacia el fango, pues, electoral. Lo mismo pasó en 2019, también empezaron a minar y se montaron sobre eso algunos partidos de la burguesía y de la pequeña burguesía acá. Este oportunismo, pues, digamos que es el que hay que tenerle un ojo siempre, siempre hay que estar pendiente de él, porque si no nos va a acabar con todo. Pero también hay que tener en cuenta que la respuesta ante esto, pues va a ser, digamos, la lucha directa y resaltar desde nuestras organizaciones independientes que es la lucha directa la que debemos mantener y que no nos interesa. No nos interesa, por ejemplo, adoptar simplemente una postura antiuribista que es como, para ser humano aquí, uno casi que tiene que ser antiuribista porque el uribismo representa el paramilitarismo, las masacres, los falsos positivos que son ampliamente conocidos en el mundo. Pero aparte de eso, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos que adoptar una postura contra el imperialismo que habla a través de las instituciones monetarias económicas internacionales, que influencia, digamos, a través del capital financiero del país y que se refleja en nuestro país, incluso en la influencia que tiene, pues, las centrales obreras, por ejemplo, son la representación de eso, son la representación de la influencia del Estado en el seno del pueblo y destructoras de cualquier cambio que se quiera ejercer en favor de los trabajadores. Es decir que, en conclusión, no basta con decir muévanme a Duque o muévanme a Uribe o muévanme a quien sea, sino que necesitamos eso, plantear un pliego preciso y puntual, construido desde las bases de las organizaciones que están en la calle en ese momento que estamos aquí, hay gente en las calles luchando, y son esos y que no nos vamos a bajar de ahí porque solo el pueblo salva al pueblo y es lo que siempre, digamos, sabemos. Y no, entonces, no sería suficiente adoptar una postura antiuribista porque, como lo dijimos hace un rato, nosotros tenemos que pelear, digamos, contra el imperialismo, porque si no, estas medidas nos las van a meter o nos las van a meter en cualquier momento, sea ahora, sea en 2 años, sea en 3 años o cuando ellos quieran hacerlo. Y sumado a eso, de ahí que tengan esta brutalidad absoluta para reprimir cualquier manifestación o cualquier levantamiento, porque saben que finalmente nosotros, como todo lo producimos, si paramos, si dejamos de prestar servicios, pues esto va a dejar de funcionar porque ellos no producen nada. Y eso ya, digamos, lo sabemos y también ha quedado en la conciencia de la gente en este momento. Nosotros, pues, creemos que para poder enfrentar esa situación no nos movemos en la táctica reformista de creer que tenemos que confiar en el Estado o en sus elecciones o en sus consultas o en todo lo que planteen desde el Estado, sino desde la táctica revolucionaria, y es luchando al calor de la lucha y construyendo desde las bases el movimiento. Mira. Perfecto. Y me dan pie para poder ingresar en otro tema que creo que es muy valioso que ustedes desde el espacio donde están nos puedan compartir a nosotros el tema de qué papel están cumpliendo en la actualidad, Carmen, los comités de lucha
Eso El nos papel interesa del, muchísimo. el papel de los comités de lucha. Sí, es un papel bastante importante. No es fácil porque a rato se siente como estar luchando, yendo contra la corriente, ¿no? Pero afortunadamente, y digo afortunadamente porque los comités de lucha tienen una política correcta de se rigen y se siguen y se guían por una plataforma de lucha que es la base de unidad de los comités de lucha, que es la propuesta que se le ha hecho al pueblo colombiano, una guía para que la tomen y de ahí organicen sus propias plataformas, cada sector en el campo, en la salud, en cualquier sector, en las empresas, en las fábricas, los obreros también, que organicen, porque la consigna principal de los comités de lucha es la unidad y generalización de la huelga política de masas. La huelga política de masas, es decir, es política porque es como lo que estamos viviendo ahorita o lo que se vivió en el 2019 o lo que el más claro ejemplo de los últimos años que fue en 1977, el paro del 1977, donde confluyen todas las masas, no solo un sector, dos sectores, sino los diferentes sectores, donde la alianza principal es la alianza de obreros y campesinos, porque los obreros son el factor fundamental para el paro de la producción, porque en la huelga política de masas, mm, para que haya un éxito, por decirlo así, hay que parar la producción. La huelga política de masas está llamada a que el pueblo, a que los obreros, hay que hacer sentir realmente a los explotadores donde les duele, en su corazón, que es el bolsillo, que son sus cuentas bancarias, son sus ganancias. Es decir, a obligarlos a ceder en todas las exigencias que haga el pueblo organizándose en una plataforma de lucha, un pliego, que sea una pelea contra el Estado, que sea una pelea contra un solo enemigo, son los explotadores, es el Estado, que se avance hacia la unificación y la acumulación de fuerzas para avanzar hacia la toma del poder, ¿sí? Es decir, los comités de lucha no trabajan no educan, no movilizan a las masas únicamente para las reivindicaciones inmediatas. Eh, esta lucha tiene que ir encaminada hacia el triunfo del proletariado, el triunfo del pueblo a la toma del poder, que el Estado, a llegar el momento donde el Estado esté en manos de obreros y campesinos, y no un Estado como el de ahorita que defiende y protege a los explotadores. Los comités de lucha entonces tienen esa plataforma que la empezaron a construir desde sus inicios y la ha ido actualizando, y en estos momentos seguramente con lo que se presentó, lo que se está presentando, necesita una nueva actualización. ¿Sí? Ese es el trabajo fundamental. Los comités de lucha se rigen por el centralismo democrático, son parte de la táctica revolucionaria, que bien lo explicó ahorita Ivonne, que es la táctica revolucionaria, muy opuesta a la táctica de reformista y oportunista. Se guía por esos principios del centralismo democrático, es decir, que el pueblo es el que tiene, las masas son las que tienen la fuerza, son las que tienen la decisión, son las que tienen la última palabra, no son los dirigentes, ¿sí? Son las masas las que toman sus decisiones, las que las hacen respetar. Por ejemplo, en este momento, el pueblo es el que tiene que tomar la decisión cuándo levantar el paro, y no el Comité Nacional de Paro, que se va a reunir el lunes con el gobierno, y a lo mejor el gobierno les dice, sí, vamos a guardar en el cajón la reforma tributaria, vamos a guardar la reforma a la salud, vamos a aprobar el auxilio, pues lo que estaban pidiendo hace poquito, se me fue la palabra, qué pena.
Ay, qué pena. Bueno, que es un subsidio, lo de la renta básica. Lo de la renta básica. Puede que el gobierno les diga sí, pero no lo van a cumplir. El gobierno no lo va a cumplir. ¿Sí? Entonces, el pueblo no ha autorizado a estos dirigentes del Comité Nacional de Paro para que vayan a negociar a nombre del pueblo. Los comités de lucha llaman y aplican, es la táctica revolucionaria y que el pueblo es el que tiene la razón, que el pueblo tiene que organizarse, movilizarse, hacer sus asambleas, hacer sus comités de paro, sus comités de lucha o paros de huelga, bueno, el nombre, pero que tiene que ser para la lucha, no para la politiquería, ni para la conciliación, ni la concertación. Es para trabajar de manera independiente por un futuro Estado de obreros y campesinos. Carmen, ¿cómo está armado también estas organizaciones que están llamando al paro general indefinido? ¿Qué relación hay entre los comités de lucha y esta otra organización que entendería es más amplia? Pues la consigna de huelga política de masas o paro general indefinido ha ido tomando mucha fuerza, y hoy en día el pueblo la entiende, tal vez de diferentes maneras, ¿no? Para muchos sectores dicen, eh, por ejemplo, el proletariado industrial no puede participar porque ya no hay obreros, ¿sí? Para muchos sectores en Colombia ya no hay obreros, ya se acabó la clase obrera. Entonces, o para otros dicen, no, es que Colombia es semifeudal, por ejemplo. En Colombia todavía hay feudalismo, ¿sí? Pero de todas maneras, a pesar de que lo que se viene dando es un proceso muy espontáneo todavía, pero ha ido tomando mucha fuerza este llamado del paro general indefinido, incluso en muchos sectores, en muchas organizaciones que a los comités de lucha nos decían, ustedes están locos, ustedes no tienen razón, no hay condiciones, no hay con quién hacer el paro general indefinido. Eso es aventurerismo, ¿sí? A pesar de que las condiciones y la situación de opresión, de explotación, la crisis se venía intensificando y era descargada pues sobre el pueblo, a los comités de lucha les decían, ustedes no tienen la razón. Muchas de estas organizaciones hoy están llamando al paro general indefinido. Entonces, eso también muestra un avance en comprender la realidad del país, en comprender la realidad. Muchos sectores todavía no lo entienden de manera como muy consciente, pero saben que se necesita, que no basta con un día, con una jornada de 24 horas. El Comité Nacional de Paro incluso se ha atrevido en algunas ocasiones a decir paro general indefinido, pero ellos solamente llaman a unas jornadas de un día, de 24 horas, y no pasan de ahí. Y se ponen al frente, o sea, el mismo movimiento de las masas los obliga y los presiona a que salgan de nuevo a decir, vamos al paro. Habían dicho que el paro era el 28 de abril y dijeron, lo que pase de ahí en adelante no es responsabilidad de nosotros. El pueblo siguió en las calles a pesar de eso. Se atrevieron luego a decir, el 1 de mayo no hay movilizaciones porque hay cuarentena, hay encierro, entonces no hay paro. Por encima de todo eso, el pueblo salió masivamente a las calles porque ha comprendido qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Falta mucha conciencia todavía, pero es un gran avance y debido a esa presión y a esa persistencia del pueblo que ya le perdió el miedo, decíamos hace un rato antes de que empezara el programa, le perdió el miedo al famoso COVID, ¿sí? A que se contagien, porque ya no aguantan más. Entonces siguieron en las calles, entonces por eso el Comité Nacional de Paro salió de nuevo a decir paro nacional el 5 de mayo. Seguramente el lunes tomarán una decisión, pero que si la gente sigue en las calles depende es del pueblo. El pueblo es el que toma sus decisiones. En esos momentos no es el Comité Nacional de Paro. Según lo que usted cuenta, claro, se ve finalmente cómo el pueblo rebasa a todas estas organizaciones oportunistas que lo único que quieren es llegar a medios de conciliación, de concertación, y que finalmente lo que hacen es
cuando la rebelión se desata, cuando las masas avanzan, quedarse a la saga y no tienen esa capacidad porque no hay una lectura política clara, porque no hay los elementos que le permitan hacer énfasis en lo que se necesita avanzar y porque esa es su política en última instancia, pues ellos se quedan rezagados. Me gustaría también conocer, Ivonne, cuál es el papel en este momento de la clase obrera. ¿Qué está haciendo la clase obrera en el paro nacional de Colombia? Ok. Bueno, antes de eso quería decir como que sí se están construyendo organizaciones independientes del paro, como que llámense bloque, comité independiente del paro, general indefinido, para diferenciarse de ese comité traidor de paro y de burocracias obreras, que es el que va a negociar el lunes y que va posiblemente a traicionar y a creer, digamos, que direcciona todo el movimiento que en este momento se está dando y que me da paso a responder la pregunta que me haces del papel de la clase trabajadora, porque si bien es la clase, a ver, si entendemos como clase a todas aquellas personas que formamos parte de los explotados, porque lo único que tenemos son nuestras manos para poder subsistir, digamos que es la gente la que está en las calles organizadas. Si ustedes salen por acá a una cuadrita, bueno, si usted incluso sigue las transmisiones que hacemos o las transmisiones que está haciendo mucha gente en Colombia, se va a dar cuenta que son las mamás, las amas de casa, los señores que llegan de trabajar y se quedan, digamos, en las barricadas, los chicos, estudiantes, la juventud que no estudia, porque pues como hay tan pocas posibilidades, entonces digamos que es toda la clase trabajadora en diferentes organizaciones en la calle, incluso gente que no está organizada y digamos que está espontáneamente en la calle. Pero si pensamos, digamos, a los trabajadores ya de una forma organizada, digámosle movimiento sindical, entonces ahí vamos a empezar a tener, digamos, algunas diferencias, digamos, en el papel que están desarrollando, porque deberían ser, digamos, los que están parando la fábrica para apoyar a las ciudades y para decir que, hombre, vamos a parar esta fábrica y no vamos a trabajar hasta que dejen de matar a la gente porque se está pidiendo algo justo. Pero como estamos tan maniatados y tan dominados por el sindicalismo burgués, que es el sindicalismo promovido por las dirigencias de las centrales obreras, no por las bases, porque las bases no tienen nada que ver en eso, sino por las dirigencias burocráticas y que han pasado ese sindicalismo burgués como herencia, digamos, entonces tienen maniatada a la clase trabajadora organizada y que aparte no es mucha, no llegamos ni al 5% de trabajadores sindicalizados. Pero hay otras organizaciones independientes, como por ejemplo con las que nosotros trabajamos, que son los comités Pro Federación Sindical Independiente, que se han organizado. Por ejemplo, acá en Cali, que es el epicentro de esta lucha, sin decir que en toda Colombia no se están levantando, porque en toda Colombia en este momento hay brotes, digamos, de levantamientos. Han habido masacres en varias ciudades, por ejemplo, en una cercana acá a un municipio que se llama Buga, una masacre. En Bogotá, cada vez que se van a levantar, mandan toda la fuerza del Estado. Si bien estamos en esa situación, los trabajadores sí se han sabido organizar. Entonces, digamos que se han generado como unas redes de apoyo acá en Cali para suministros, porque ustedes saben que igual sin suministros no se soporta un paro de estos. Entonces, digamos que se han organizado en grupos, las casas se han convertido en acopios para llevar ahí toda la comida, llevar ahí todos los medicamentos, llevar ahí todos los insumos. Se generaron unas cuentas para poder comprar insumos médicos, para que los trabajadores de la salud y los estudiantes de medicina, incluso gente que es veterinaria, se pasó, digamos, a estas brigadas para poder atender a los heridos. Entonces, desde estos sindicatos que son independientes, ¿cómo se llaman? En comunicación con otros sindicatos que si bien están afiliados a esas centrales, no significa que no sean sindicatos que luchan por sus derechos, sino que están afiliados ahí, pero son trabajadores honestos, también digamos que están organizados para poder ir a apoyar todo lo que se está dando en las ciudades. Como decía, como este es el epicentro, entonces digamos que uno lo ve más evidente, ¿no? Las brigadas de salud, las brigadas de alimentación, de hacer 2 o 3 recorridos al día para llevar comida hasta el lugar. Es decir, la clase trabajadora está demostrando que no necesitamos a los explotadores para nada, no los necesitamos para nada, es decir, no los podríamos poner ni siquiera en un relleno sanitario, no cumplirían ninguna función, no sirven para nada. Y
Y la clase trabajadora lo ha demostrado en pocos días que si se organiza y que si trabaja con independencia, sin dejar que ningún politiquero se le meta por en medio, sin dejar que se le salten las cosas, los trabajadores han demostrado que pueden hacerlo porque en sus manos está todo. Y qué pena que repita tanto esta consigna, pero es que nosotros somos los que hacemos todo. ¿Para qué los vamos a necesitar? Entonces, digamos que todas las personas de la clase trabajadora, siendo estudiantes, trabajadores organizados en fábricas, siendo amas de casa, siendo personas de los barrios populares, siendo el movimiento indígena, han llegado y han apoyado, digamos, este levantamiento que hay. Incluso cuando las fuerzas represivas del Estado llegan, ese tipo de organización y de solidaridad que tenemos y que es hermosa y que es propia de la clase trabajadora, nos ha permitido llevar esto hasta el punto en el que está, y que en este momento, si está peligrando, es precisamente porque siempre hemos permitido que estén estos oportunistas metidos dentro de nosotros, para que luego vayan a reclamar glorias que no les corresponden y a vender todo un movimiento cuando no han hecho nada por él. Y termino diciendo que, por ejemplo, cuando la gente estaba en las calles, ese Comité Nacional de Paro llamó a un paro virtual, y la gente en las calles, recibiendo gases, recibiendo balas, y ellos llamando a un paro virtual. Eso es vergonzoso, y eso no representa a la clase trabajadora colombiana. No nos representa, y tenemos que decirlo claramente para no quedar para que no tengan más desconfianza, por ejemplo, en los sindicalistas, que es, digamos, el daño que nos han hecho. Ya, y muchas gracias, May. Similar a lo que nos pasó a nosotros, Ivonne, debemos recordar que durante pandemia las estadísticas aquí en el país hablaban de más o menos 1 millón de desempleados. Con ese contexto tan fuerte, lo que hicieron las centrales sindicales caducas, oportunistas, fue hacer un 1 de mayo virtual, un 1 de mayo que no le sirvió para nada a la clase obrera y que simplemente ni siquiera llamó a un proceso de lucha, un proceso de apoyo, un proceso de solidarizarse con la clase trabajadora. Entonces, entendemos cómo funciona también el oportunismo dentro de estos espacios y cómo finalmente también generan una idea de distanciarse. Entonces, eso pues en algún otro momento podremos conversarlo con mayor amplitud, pero entendemos también lo que ha sido y me parece una similitud que podemos encontrar en lo que sucede en Colombia y lo que estuvo sucediendo aquí en el país. Avanzo con esta entrevista. Nos gustaría, Carmen, nos gustaría que usted nos pudiera dar alguna idea de cómo hacer que estos levantamientos populares masivos tengan una dirección revolucionaria. ¿Qué elementos podemos aportarle a la lucha? Bueno, sí, vamos entonces a apresurar. No, efectivamente, pues acá, como se le ha llamado, es un ascenso del movimiento de masas que viene ya hace algunos años, pero que cada vez que surge esto, es decir, puede que los dirigentes burócratas y arrodillados y la politiquería logren aplacar el proceso y el avance del movimiento de masas, pero cada vez que surge lo hace con mayor fuerza. Este año es con mayor fuerza, con mayor radicalidad, muy superior en todo sentido, en lo cualitativo, en lo cuantitativo, que en el 2019. Entonces se viene caminando por un proceso también revolucionario. El pueblo no es consciente todavía de esto, pero hay un avance también en ese sentido, en lo revolucionario. Desafortunadamente, el elemento consciente todavía está rezagado de ese movimiento espontáneo, y eso es lo que falta, una correcta dirección, que el movimiento consciente se ligue más profundamente, que eche raíces dentro del movimiento espontáneo, dentro de los obreros, dentro de todos los sectores, ¿sí? Para que se amplíe pues la conciencia y se refuerce, se arraigue más la conciencia de que esto es un proceso revolucionario, de que efectivamente Colombia
avanza hacia allá. Pero entonces, vuelvo y digo, nosotros los que tenemos un poquito más de conciencia, nos falta todavía, y pues desafortunadamente es algo que no se vive solo en Colombia, ¿no? En distintos países el elemento consciente está todavía muy rezagado, hay mucha división eh, del elemento consciente, entonces, y ahí, acá, ahí se está trabajando, conocemos pues de ese proceso, se está trabajando por la construcción de una verdadera dirección de un partido que dirija todo esto, porque ahorita se pudiera presentar un estallido social fuerte, fuerte, indefinido, pero si no hay ese ingrediente y esa dirección real, entonces puede que esto caiga en que vamos entonces tumbar a Duque, como es la consigna que está tomando fuerza, de tumbar a Duque y subir a otro presidente que está tomando mucha fuerza, que sea Petro, por ejemplo. ¿Sí? Pero esto no va a resolver los problemas. Esto es llevar al pueblo por el camino de que se siga confiando en que que desde el Estado burgués se van a resolver los problemas del pueblo, ¿sí? Y esto entonces va a ser más adelante pues otro golpe fuerte. Desafortunadamente es eso lo que porque de todas maneras, la idea fundamental de los comités de lucha sí es, y de hecho tiene una consigna, dos consignas dentro de su plataforma, que es, una dice, en estos momentos, pues porque el gobierno es uribista de Duque, dice, contra el gobierno uribista de Duque y por la revolución socialista, huelga política de masas. Y la otra, abajo el podrido Estado burgués, viva el futuro Estado de obreros y campesinos. Pero estas consignas no pueden quedarse solamente en eso, tienen que volverse carne y sangre del movimiento, ¿sí? Que el movimiento las entienda y las haga suyas y las entienda. Entonces, los comités de lucha, pues seguimos insistiendo, se sigue insistiendo en ese trabajo de ayudar a educar, a concientizar al movimiento. Ivonne, ¿hacia dónde va el sistema capitalista imperialista en estos momentos? Primera pregunta. Segunda pregunta relacionada. ¿Estamos o no estamos, considera usted, frente a una nueva ola revolucionaria? Bien. Digamos que lo que está sucediendo acá, me gusta siempre como aterrizar las cosas desde lo que estamos viviendo para que entendamos como un poquito mejor todo el movimiento, ¿no? Lo que estamos viviendo aquí, que no lo esperábamos, muchos de nosotros, tal vez incluso hasta uno mismo no se esperaba una situación de estas aquí, y menos en una ciudad como esta que sí, que históricamente ha sido que es la más feliz, que la que baila, que la que hace otras cosas. Entonces, que es verdad, que la gente también en las manifestaciones, digamos, lo puede hacer, pero no esperábamos una cosa como esta que sucedió, es porque definitivamente este sistema ya no da más, es caduco, está acabando, como ya lo dijimos hace un rato, con la vida, con la naturaleza, con los seres humanos, y ya no podemos darle espera, porque es que si esperamos, o es el sistema o somos nosotros, y estamos así, ¿no? Y no se va a acabar el oxígeno para uno, se va a acabar para todos. Entonces, va, digamos, agotándose, y por otro lado, nosotros de pronto no lo entendemos como una ola desde la escuela, pues como nosotros somos una escuela marxista, pero lo entendemos como una acumulación de cambios, una acumulación de experiencias, una acumulación de situaciones que ha llevado a que demos un salto que por alguna razón no entendemos en este momento, no entenderíamos, y a veces la gente le pregunta a uno, los compañeros de trabajo, quien sea, le dicen, no, pero mira, yo no me esperaba esto. Muchos compañeros que tenemos que son de Venezuela y decían, no, es que me siento como viviendo lo mismo que nos hizo el sistema allá, y ellos no lo entienden pues como, también lo entienden como capitalismo el de allá y el de acá, pero sí entendemos que estamos en una lucha antagónica de clases con la burguesía y el proletariado, y que digamos que en esa lucha que llevamos los trabajadores por defensa de nuestros derechos, va a ser necesaria, ha sido necesario que se acumulen experiencias históricas, y que desafortunadamente siempre las cotejemos con sangre, y que desafortunadamente se han perdido muchos compañeros en el camino para poder llegar, digamos, a acumular esta experiencia que tenemos ahora.
Desde la lectura que hacemos entonces, decimos que el movimiento que tenemos actualmente es cualitativamente distinto al que tuvimos hace 2 años, por ejemplo. Pero lo que tuvimos hace 2 años nos sirvió porque hace 2 años nos atrevimos a hacer cosas que no habíamos hecho antes, por ejemplo, bloquear vías. La ciudad se bloqueó por completo durante un tiempo y lo resistimos todo un día. Y esa experiencia nos generó una acumulación de experiencia que ahorita nos da otro salto y que la historia, digamos que también nos lo demuestra cuando vamos cambiando y vamos acumulando estos cambios que no son evidentes, pero que luego resultan en esto. Y como les digo, el día de ayer el reporte que teníamos era de 21 bloqueos en la ciudad. Y esta ciudad no es que sea tan grande, pero habían 21, a diferencia de lo que se hizo en el 2019, que eran 4. Confiamos entonces que todas esas situaciones que se van viviendo, que se vivieron en Bogotá el año pasado, hace 2 años, perdón, con el asesinato del abogado que salió a la calle y la policía lo mató y que por eso la gente tuvo que salir a las calles. Es decir, todos estos movimientos que se van, cosas que van sucediendo, se nos van generando y nos generan estallidos, como lo llamaban hace un rato también en la pregunta, cualitativamente distintos. Que nos dejan la enseñanza grande de que como trabajadores tenemos que tomar, digamos, la postura de dirigir la sociedad, de que lo hemos demostrado en las calles, las brigadas, como les digo, de salud, de alimentación, los compañeros que han convertido sus casas en centros de acopio, la gente que nos envía, es decir, hay en el país gente que se ha organizado solo para enviar ánimo, para hacer todas esas cosas, nos demuestran que efectivamente podemos, que no nos tenemos que quedar en un estallido, pero que como lo decían, necesitamos que sea más consciente y menos espontáneo. El día de ayer, quiero cerrar con eso, el día de hoy, ayer mataron a un chico en Pereira, que es una cosa, han matado a muchos. Lo que pasa es que la figura de él era un chico que iba marchando, cantando, bailando, lleno de luz, lleno de vida, como somos los trabajadores. Y le dieron un disparo y le provocaron muerte cerebral. Y se ha convertido como en un símbolo de eso, porque ellos sacan a toda su fuerza represiva para acabar con nuestras ilusiones, porque quieren acabar con nuestras ilusiones a nivel mundial, acabarnos por completo. Pero hacen cosas como esas que lo que hacen es antes llenarnos de fuerza y de indignación y de decir no vamos a permitir esto porque nuestros hijos, nuestros hermanos no van a cargar más con ellos que son unos parásitos, vamos a hacer como trabajadores a exigir todo lo que nos merecemos y no vamos a parar, digamos, en votar por alguien. Queremos unas condiciones dignas de vida y es lo que vamos a seguir haciendo. Entonces ahí cierro con eso. Listo. Compañeras, les agradecemos muchísimo, muchísimo por su participación en este espacio que permite aclarar varios puntos, que permite elevar la precisión de la situación actual en Colombia y que da una lectura correcta desde el marxismo para que se sepa cómo actuar en cada momento, que creo que en eso es muy válido y muy necesario. Quisiera, antes de que podamos finalizar, en el chat muchísima gente ha estado constantemente escribiendo, como ustedes han visto, y eso ha sido muy positivo porque han dado varias opiniones realmente relevantes que permiten ampliar esta discusión mucho más allá de lo que nos permite el espacio. Sin embargo, quisiera hacerles 2 preguntas de las que se han enviado en esta noche para que ustedes nos la puedan contestar. La primera, bueno, y pedirles de favor ser bastante concretas en cuanto a las preguntas. La primera va dirigida para Carmen. Carmen, si usted nos pudiera explicar la relación y las diferencias entre el paro del 77 y el actual. Pues en el 77 había una mayor experiencia, una mayor participación del proletariado industrial, había un mayor grado de organización, había, en aquel entonces existía el partido, o sea, los obreros tenían un partido que cometió errores, claro que sí, que en algún momento pues habrá que, si tenemos la oportunidad de hablar de eso. Era un gobierno también donde quería aplicar unas reformas
pero el pueblo estaba en unas condiciones similares ahorita, de opresión, de explotación, pero había esa mayor decisión y organización. eh, Tenía la influencia aún del sindicalismo independiente todavía, entonces eso le influyó, le influenció, pues, le inyectó mayor fuerza. También hubo traición de algunos dirigentes que dijeron que ellos eran los que o sea, como siempre se adjudicaron el triunfo, ¿sí? Eh, y en aquel entonces fue tan fuerte ese paro que lo llamaron paro cívico, pero realmente fue un gran paro, una gran huelga política de masas que obligó al gobierno de turno a guardar en el cajón. Ese sí, echaron para atrás esa reforma, lograron un aumento de salario de más del 40% para 3 meses, 4 meses, o sea, varios aumentos que llegaron a más del 40%. Eh, fue una enseñanza impresionante. Hubo muertos porque la respuesta del Estado fue esa, la represión brutal. Lo estamos viviendo similar ahorita, también el estado de sitio, la conmoción interior. Ahorita falta mayor organización, mayor, como decíamos ahorita, mayor conciencia, pero se avanza yo creo que a pasos agigantados en ese terreno también. Y la otra pregunta va dirigida para Ivonne. Nos preguntaban los compañeros cómo hacer que los movimientos revolucionarios salgan fortalecidos de este tipo de experiencias, para que no se atomicen, para que no se derive en otro tipo de salidas, tal vez con un tinte más pequeño burgués, como ha pasado en otras ocasiones. Ya, no. Nosotros, por ejemplo, desde la escuela siempre promovemos la organización desde las bases. Es muy importante para nosotros que como dirigentes seamos, como lo decimos por ahí, los últimos en disfrutar de los triunfos y los primeros en hacer sacrificios. Organizándonos desde las bases, pero yo creo que ahora último, y de hecho es algo que hemos, no solo nosotros, sino con compañeros de otras organizaciones que tenemos la oportunidad de trabajar, es muy importante hacer conciencia efectivamente de eso, pero sintetizar las experiencias. Si algo nos ha pasado, por ejemplo, con lo que pasó en el 77, es que no tenemos muchas de las síntesis de las experiencias que hay. Y las necesitamos para construir, digamos, un sindicalismo independiente y de nuevo tipo. Necesitamos las experiencias para saber cuáles fueron los errores, cuáles fueron los aciertos y los avances que hacemos. Pero entonces consideramos esos dos elementos esenciales, una síntesis de experiencias y un análisis concreto de la realidad. Y segundo, una organización desde las bases y nunca saltarnos las bases, que es efectivamente lo que pretenden hacer ahora en este momento, pasar por encima de las bases y poner al frente a las dirigencias obreras. Efectivamente, siempre con el elemento consciente y con el análisis científico, ¿no? De la realidad, porque sin eso pues va a ser muy difícil que podamos avanzar. Y como ustedes dicen, pues que se nos convierta en otra cosa. Sí, si me permite un complemento, para recordar una de las grandes enseñanzas del 77 fue que el pueblo le dijo efectivamente no a la politiquería, no a la conciliación ni concertación, pero le dijo sí a la lucha directa en las calles. Ha sido una de las grandes enseñanzas y que no las podemos olvidar y que ahorita está tomando fuerza también en estos momentos con este ascenso del movimiento. Eso gracias ahí, porque es trabajar con independencia de clase, independencia del patrón, independencia del Estado y de los politiqueros. Nuestra consigna es pues por un sindicalismo independiente de nuevo tipo, y tenemos la otra que es unidad consciente por las bases y al calor de la lucha, nunca abandonar la lucha. Compañeras Ivonne y Carmen, les agradecemos desde el movimiento Vientos del Pueblo de manera enorme por su participación, por clarificar lo que pasa en Colombia, por dar consignas adecuadas para este momento de lucha, y esperamos que, como habíamos conversado anteriormente a que empiece este foro, si bien esta es la primera vez en que nos encontramos en un espacio así, no sea la última, que podamos tener la oportunidad de avanzar en dar
directrices correctas hacia el movimiento revolucionario, hacia el movimiento de las masas, generar una organización de clase, podernos asumir como comunistas, poder asumir el internacionalismo proletario también. Y nada, agradecerles también a las personas que han visto esta transmisión, que compartieron, que estuvieron pendientes, que enviaron sus mensajes. De seguro vamos a tener oportunidad de hacer otro tipo de acciones en conjunto. Esperamos que así sea. Les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron aquí presentes y finalizo nada más diciendo que el día de mañana a las 4 de la tarde nos vamos a concentrar en un plantón frente a la Embajada de Colombia en solidaridad con el pueblo colombiano que está luchando de manera consciente, de manera organizada y también en contra no solamente del gobierno de Duque, como ya se ha señalado, sino en contra del capitalismo imperialismo, que creemos que es fundamental mantener esa consigna para no desviarnos en el camino. Entonces, todas las personas que puedan solidarizarse y puedan asistir a este evento, nos vamos a encontrar ahí. Compañeras Ivonne, compañera Carmen, muchísimas gracias por su participación y hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, compañera. Muchas gracias. Combatir las reformas del gobierno uribista de Duque y su política criminal, fortaleciendo el paro general indefinido. ¿Y por qué el pueblo se levanta? Porque el pueblo ya no aguanta. La reforma tributaria era apenas la punta del iceberg, porque en medio de la pandemia el pueblo colombiano, además de ser sometido al hambre y a la miseria, fue sometido a la muerte, gracias al sistema de salud que abandonó las demás enfermedades y que no ha podido lidiar con el fenómeno de la COVID-19, pero también con la continuación de los asesinatos a dirigentes de todos los sectores, con masacres a la juventud en cuanta fiesta pudiera estar, y a los niños, porque según estos verdugos, son máquinas de guerra. A todo esto se suman las reformas que cocinaron mientras el pueblo estaba confinado en medio de un montón de necesidades. Reforma tributaria, reforma a la salud, decretos de trabajo por hora, ley de trabajo en casa, en fin, todo el paquetazo contra el que se manifestó el pueblo el 21N de 2019 en su esplendor. Los ricachones pretendieron concretar las medidas de sus amos imperialistas a través de la OCDE, pensando que el pueblo se quedaría callado. Pero muy a pesar de sus deseos capitalistas y medidas nefastas, muy a pesar de sus decretos impidiendo la movilización y de sus confinamientos, queriendo encerrar nuevamente al pueblo, muy a pesar de la agudización del terrorismo de Estado, las masas salieron desde este 28 de abril y ya no quieren encerrarse más. Lo que los dirigentes de las centrales y el Comité Nacional de Paro pretendían configurar como una simple movilización, se mantiene hoy en las calles demostrando la indignación, rebeldía y combatividad principalmente de la juventud. La respuesta del Estado de los ricos es la muerte, el terror estatal, la bota militar que pisotea, desaparece y asesina. Hoy son decenas de muertos, cientos de heridos y miles de detenidos arbitrariamente, y un número desconocido de desaparecidos. Estas cifras duelen, por supuesto que sí, pero sobre todo hacen crecer la ira, indignación y odio hacia los ricachones y sus verdugos, representados en sus fuerzas militares y paramilitares. Odio hacia su institucionalidad que aplaude la masacre en el marco del paro nacional, que soslaya la injusticia y asesinato con programas de televisión como el que a diario hace Duque, o pasando vacaciones en sus fincas como lo hizo el disque defensor del pueblo. El paro mismo demuestra que el Estado de los ricos no le sirve al pueblo. El paro mismo demuestra que las masas pueden organizarse y tomar sus propias decisiones, como ya se está haciendo con las asambleas populares en Sameco, en las localidades, barrios, comunas y veredas. Por eso, hoy, a la par de la lucha en las calles, deben organizarse los encuentros o asambleas en todos los sectores, para reorganizar las fuerzas, definir los objetivos del paro, que evidentemente no eran solo contra la reforma tributaria, y preparar mejor la respuesta al terrorismo de Estado. Los jóvenes estudiantes y obreros, los trabajadores de todos los sectores, los campesinos e indígenas, serán por sí solos capaces de tomar las decisiones correctas.
Solo requiere encontrarse, juntarse, poner sobre la mesa las exigencias y necesidades, acordar que el paro es la forma de conquistar lo que se exige y continuar más organizadamente en las calles. Los compañeros, a extender y generalizar este paro, que nuestros muertos no hayan dado su vida en vano ni por subir uno u otro candidato. Es hora de exponer las exigencias centrales del pueblo colombiano en un programa inmediato y exigirlas hasta que se vuelvan ley. De lo contrario, seguiremos en las calles. Lo que se ha vivido estos días es claramente una gran huelga política de masas y es necesario sostenerse y avanzar hasta hacer retroceder a los explotadores y su Estado. Comités de Lucha, Colombia, mayo 4 de 2021.